Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este webinar de 5 estrategias de pricing de alto impacto para maximizar tus resultados en 2026. Hoy día tenemos un invitado de honor que es Ignacio. Gracias por estar aquí. Hola, gracias, Vania. Buenas tardes a todos, buenas tardes o buenos días a todos, depende de dónde estén. Y bueno, básicamente nos vamos a enfocar muchísimo en pricing de retail en los siguientes 40 minutos. Los últimos 20 minutos son para responder las preguntas que van a ir dejando en el QR. Pero cuéntanos si quieres, Ignacio, un poquito de tu background, tu especialización. Bueno, eh, a ver, bueno, mi nombre es Ignacio Caride, soy argentino, llevo en México ya 12, casi 13 años, y llegué a México de la mano de Mercado Libre, la empresa en la cual estuve 13 años, y dirigí la operación acá durante 4 años y después me pasé a Walmart a manejar, a Walmex en realidad, Walmart de México y Centroamérica, a manejar todo el área digital o de e-commerce, servicios financieros, y después fui el COO de la compañía y mi último rol fue de CEO de Walmart de México y Centroamérica. Estamos hablando de una compañía de 240.000 empleados, 52 billones de dólares de market cap, y casi 4.000 tiendas. ¿No? Compañía chiquita. Sí, normal. Sí, Em, sí, te diré que digamos, hice el camino medio al revés que todo el mundo, ¿no? Empecé por e-commerce y después me pasé al mundo de retail, más que al revés, que es como hoy está pasando. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Sientes que te favoreció, que de repente tuviste que aprender muchas cosas nuevas? Em, la verdad fue de todo. Yo decidí dejar Mercado Libre en el año 2018 porque después de ya 13 años, 9 dirigiendo operaciones en distintos países, necesitaba estar demasiado cómodo, necesitaba un desafío nuevo. Y me pareció súper interesante, como después de estar del lado de hacer la disrupción en el mundo del retail, pasarme, ¿no? al otro lado del mostrador y ayudar a las compañías tradicionales de retail a hacer su transformación digital y a pensar de una forma distinta. Eh, el cambio fue muy bueno, fue duro, obviamente, porque cuando venís de una compañía que piensa primero en tecnología, a solucionar, ¿no? cualquier tema usando tecnología, pasar a una compañía que está acostumbrada a solucionar los problemas con gente, ¿no? 240.000 empleados, y con sistemas legacy, con otro tipo vamos a decir, de cultura alrededor de la tecnología. eh, Fue interesante, pero bueno, justamente ese era el desafío que yo quería, en el que quería participar, ¿no? Y ahí todo el trabajo fue ayudar a transformar y a tener otro tipo de mentalidad y usar más tecnología y a ser digamos, más ágiles y tomar decisiones más rápido. Eh, pero la verdad estuvo muy bueno, ¿no? Fueron 8 años, 7 años y medio súper intensos, pero muy divertidos. Entonces estuviste ahí durante la pandemia. Estuve ahí durante la pandemia. ¿Y cómo sientes que Eh, cambió Walmart culturalmente después, durante y después de la pandemia? el tema de la pandemia fue interesante porque la verdad que a nosotros nos agarró bastante bien parados. Una de las cosas que pasó cuando yo me junté, me sumé a Walmart, y repensamos la estrategia de todo el mundo digital, de toda la parte digital, lo que hicimos fue como eliminar todo el ruido de querer competir en todos lados al mismo tiempo y poner toda la energía y todo el foco en ser el mejor supermercado a domicilio, porque era el negocio core y donde no podíamos fallar, ¿no? Entonces, desde el 2018, todo el 2018, 2019 y el principio del 2020, nuestra energía había estado puesta en eso. Cuando Wow, viene la pandemia, pero eso fue un golpe de suerte, digamos, ¿no? claro. Fue como definimos la estrategia. Cuando viene la pandemia, nos creció el volumen 300% de un día para el otro. Fue brutal. Pero nos agarró como bastante bien parados, porque teníamos los procesos hechos, teníamos la tecnología, nos habíamos estado preparando para eso y ninguno de nuestros competidores lo había hecho.
De hecho, muchísimos salieron a pensar en e-commerce recién en ese momento y armar sus sitios y armar su propuesta. Incluso había compañías que nada tenían que ver con supermercado que empezaron a vender productos de comida. Y a nosotros nos agarró, digamos, con los sistemas, con los servicios, con los procesos, con el precio, con toda la metodología de armada. Lo único que tuvimos que hacer fue aumentar capacidad. Y por otro lado, la pandemia también nos permitió, éramos una de las pocas industrias que tenía permitido abrir, operar, digamos, seguir trabajando casi sin ningún tipo de restricción, ¿no? Así que eso fue increíble. Profesionalmente hablando, fue muy duro para todo el mundo, pero nosotros cumplimos un rol esencial que era llevarle la comida a la casa de los clientes. Y por ahí era un tema, parece un tema menor hoy en día, pero cuando estás encerrado y cuando uno piensa en adultos mayores o gente que no tiene la capacidad de tener la movilidad y con una pandemia en la calle, pasó a ser un producto y un servicio súper esencial. Así que con mil problemas como siempre y con algunas quejas de clientes, como pasa siempre, que no todo el mundo entiende la realidad o qué es lo que está pasando en la calle, pero logramos pasarnos esos 2 años súper intensos llevando comida a domicilio. Eso fue un punto de inflexión en el e-commerce de supermercados. Espectacular, qué bueno Sí. que los agarró así, porque en esa época que yo también que estaba en retail, veía que todos en ese momento estaban contratando a mil y un desarrolladores full stack, tratando de ver si trabajaban con Shopify, Magento, cómo hacemos el delivery. Las empresas de logística se volvieron millonarias, eh, y bueno, también vimos muchas empresas cerrar, ¿no? Sí, y era muy importante también tener en claro a qué priorizar, porque en ese momento había, o sea, había requerimientos de todos lados, todo el mundo necesitaba hacer algo para que su unidad de negocio, su empresa funcione. Y creo que lo que fue clave fue haber sido muy inteligentes en la hora de priorizar y para qué usar la tecnología y dónde poner los recursos y dónde poner digamos, los esfuerzos eh, para poder atender a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Nosotros, por ejemplo, revivimos el call center durante la pandemia, que era algo que Ah, ya se había apagado, pero cuando vos tenés tan semejante cantidad de volumen y tenés personas de 80 años que nunca habían comprado por internet, necesitaban comprar, no, necesitaban supermercado a domicilio. Entonces, volver a abrir esos canales, priorizar a la gente, a los adultos mayores. Entonces habíamos definido horarios de entrega exclusivos para gente con discapacidad o adultos mayores. No, la verdad un, fue el mejor momento donde una compañía muy, muy acostumbrada a pensar todo y ponerle presupuesto y que los procesos desde la idea hasta llevarlo público pueden tardar meses o años. Acá era un dinamismo enorme, ¿no? Y empezar a hacer, ¿no? Los proof of concept, ¿no? Las pruebas de conceptos, pero en vivo directamente. Prendíamos y apagábamos cosas al mismo tiempo. Y más a después un los dato, sí, sí, y un dato no menor es, hasta ese momento, Bodega Aurrerá, que es el formato digamos, de precio más bajo de la compañía, no tenía e-commerce. Y era una discusión enorme dentro de la compañía, sobre todo con Estados Unidos, era si teníamos que tener o no e-commerce para ese segmento de la población. Nosotros estábamos convencidos que sí, pero nos costaba mucho convencer de poner recursos para hacer eso. Y en pandemia digo que no había que pedir permiso, ¿no? Era mejor pedir perdón, así que lanzamos el e-commerce de Bodega Aurrerá. Y fue el lanzamiento más exitoso en la historia de e-commerce de la compañía. De hecho, se Wow. escribió un paper para Harvard sobre ese lanzamiento. Wow, espectacular. Gracias por Sí. compartirlo. Em, Vamos a estar enseñando estos QRs mientras vamos avanzando. Esto es para que quienes nos están viendo lo puedan escanear, nos puedan dejar sus preguntas. Vamos a tener al final 20 minutos de preguntas. Pero ahora vamos a empezar de modo 100% conversacional, con las estrategias que hemos elegido para este webinar. La primera es de Ignacio y nos habla sobre el pricing omnicanal, ¿no? Se pregunta cómo integrar los precios en tienda y en línea. Este es un tema que a mí me encanta, con mucho debate filosófico en Sí. todas las compañías que tienen, ¿no? Que son omnicanales y tienen ventas en todos lados. Y yo como cliente también hoy lo veo.
Por ahí uno está visitando el sitio digamos, de una tienda, pero necesita algo más rápido y decide agarrar el auto. Me pasó el otro día, decidí agarrar el auto y ir a la tienda para llevárselo en ese momento y llegás y en la tienda tiene un precio distinto. Yo acá tengo una teoría, la cual defiendo a capa y espada, que es, si nosotros lo que queremos ser es una compañía omnicanal, que omnicanal lo que determina es que vendemos por distintos canales, el cliente lo que tiene que tener es exactamente la misma experiencia comprando en línea, comprando en tienda física, ¿no? O comprando por los distintos lugares. No, no puede ser que eh, hagamos distinción al tipo de clientes, ¿no? Acá los clientes tienen que sentirse bien atendidos y atendidos de la misma forma y no ser discriminados. Y muchas veces se ve eso, que vas a una tienda y la tienda tiene un precio y en línea hay otro. Y para mí eso es un error enorme, que lo que empieza a hacer es empieza a minar la confianza que tiene la gente en tu marca y en tu compañía. ¿Y por qué minar la confianza? Porque eh, uno no puede tener la certeza de que está haciendo la compra más inteligente. Y a todos los clientes lo que les gusta es sentir que cuando toman la decisión de comprar algo, lo están comprando en el mejor lugar, al mejor precio posible. Y que esa compra que están haciendo es inteligente. Y si yo siento todo el tiempo que si lo compro acá, pero en realidad si voy a la tienda o si lo compro en línea es más barato, eso empieza a tener un problema de confiabilidad con los clientes y hay que evitarlo a toda costa. Ahora, eso también trae aparejado un montón de problemas operativos, porque cambiar un precio en línea es muy fácil, cambiar ese mismo precio en 3.900 tiendas es muy difícil porque es manual, ¿no? Hasta que no Pero existan los price tags, la capacidad es completamente distinta. completamente distinta. Y ahí es donde empieza también esta guerra o este debate entre los que son sitios puramente online, ¿no? Como vamos a decir Amazon o Mercado Libre, que pueden cambiar millones de precios en segundos. Y a la hora de competir una tienda física, cambiar esos millones de precios es muy difícil porque necesitas una persona que vaya y cambie la etiqueta en cada una de las tiendas. Todo esto hasta tanto, obviamente, no existan los price tags digitales, que es algo que ya se ve en otras partes del mundo, en México recién, ahora se están empezando a ver, eh, Mucho en que Europa, es porque otra la historia. hora En hombre es Europa, muy sí. cara. Sí, sí, el costo de mano de obra en Europa es muchísimo más caro, en Estados Unidos también, entonces hoy ya se paga igual. En México en particular, ya empieza a tener una lógica financiera mudar hacia los price tags digitales, sobre todo con todo el cambio de reforma laboral que se viene, ¿no? Con la reducción de 48 a 40 horas y el aumento del salario mínimo, lo que empieza a hacer es encarecer el costo de mano de obra. Y eso empieza a hacer que los unit economics de ese tipo de proyectos empiecen a dar. Ahora, tampoco es tan fácil porque son millones y millones y millones de etiquetas digitales que hay que reemplazar. Y Eh, ahí lo que tiene que darte, digamos, el ROI es el impacto que genera en las ventas, ¿no? O sea, y es otro tema que es el precio dinámico y poder tener herramientas de precios dinámicos, pero digamos que este es es un poco... multifactorial porque en el análisis vos tenés que tener en cuenta el beneficio que tiene de poder cambiar los precios, Ujú. el beneficio del ahorro del costo de mano de obra, pero por otro lado también eso tiene un impacto en su estrategia de precios. Porque tampoco está bueno tener un lugar donde uno va y el precio está cambiando todo el tiempo. Porque de nuevo, la gente quiere tener confianza, voy a ir al lugar a comprar el lugar más barato. Y si yo llego a una tienda y decido comprar la botella de Coca-Cola a 20 pesos y cuando salí de la tienda por ahí ya está en 15, no genera esa confianza, ¿no? O Son ese, 2 semanas para que se acostumbre el cliente al cambio de precio en la tienda. Recién después de 2 semanas puedes ver el verdadero resultado del cambio de precio, o sea, para arriba o sea, un descuento. 100%. Y lo otro que he aprendido en trabajar en esta industria es que un centavo hace la diferencia. Un Mm. centavo en el precio de un producto hace la diferencia. Por ahí no al cliente super high premium, pero al cliente de ingresos más bajos, al cliente que le cuesta llegar a fin de mes, un centavo le hace la diferencia. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esas cosas. Y cada centavo que uno le puede ahorrar al producto se va a traducir después en mayor, digamos, en mayor venta.
pero no puedes estar cambiándolo todo el tiempo. Entonces, ese dinamismo en pos de la búsqueda de la productividad no siempre es positivo, porque después te permite subir el precio y bajarlo. Por otro lado, tenés esta capacidad de tener los mismos precios todo el tiempo en el sitio o en la tienda, ¿no? Entonces, es una discusión filosófica muy, muy grande. Yo soy de la idea que hay que tener en la grandísima mayoría de los productos el mismo precio. Yo soy de la idea que los precios tienen que sostenerse, no esta estrategia de high-low, ¿no? Te sube el precio, mañana te lo bajo, el miércoles de mega promoción, el jueves está más caro, confunde al cliente, genera pérdida de confianza. Entonces, lo que hay que tratar de tener es una estrategia consistente y tratar de buscar siempre el precio más bajo. Muy interesante. Vamos a ver qué dicen las personas en sus comentarios, porque con el tema de omnicanalidad en estrategia de precios puedes encontrar, he escuchado todo tipo de opiniones, pero sí, vamos a ver. Al final yo creo que también puedes hacer un A/B testing, no todos los negocios son iguales, ¿no? No. Pero sí hay una cosa que es cierta, es justamente la confianza que le quieres dar al Sí. cliente. Sobre todo en Y no México, porque solo, el 38% de los clientes que van a la tienda están comparando con el online. Entonces, ahí sí hay un punto que me, tomar en me cuenta. juego, me juego la cabeza que el 99% de la gente que está escuchándonos ahora, cada vez que va a una tienda, está con el teléfono en la mano y antes de comprar algo lo busco a ver si en línea está más barato o cuál es el precio en línea. Esa es una capacidad que te da hoy la tecnología. Y lo que está mal es que uno pueda desde una tienda le convenga comprar en línea y pedirlo en línea porque no, o sea, guste o no, el costo operativo de la venta en línea digamos, te genera un costo extra. Por eso es tan difícil tener negocios, sobre todo de comida a domicilio, rentables, ¿no? Son muy pocas las compañías lo que lo han logrado. Hay todo un costo logístico asociado a Total. eso. Em, bueno, pasamos a la segunda estrategia. ¿Vale? Acá un poco la idea de tener esta charla es grandes eventos. Cuando hablo de grandes eventos, estamos hablando de Hot Sale, estamos hablando de Buen Fin, y después los pequeños eventos según las categorías, ¿no? No sé, las noches o las ventas azules, las distintas campañas que hay. Em, y acá hay también muchísima, muchísima estrategia y muchísima discusión, ¿no? Porque son eventos donde uno logra o está dispuesto a generar un mejor precio, ¿sí? Por la gran campaña en pos de tener mayor volumen. Pero después hay que tener en cuenta cuál es el tipo de producto, cuál es el volumen al que apunto, cuál es la competencia. Y creo que acá, Vani, ustedes nos tienen más claro que nadie, ¿no? Cuando uno hace comparaciones de precios, hay un millón de variables que analizar. Que cuando se hace de forma manual es muy difícil, ¿no? Porque tenés el costo del producto, tenés el volumen, tenés el tiempo, tenés el costo de almacenaje, el costo logístico. No es lo mismo bajarle el precio a una lavadora que bajarle el precio a una lata de Coca-Cola, porque los costos logísticos asociados son muy distintos. Entonces, ahí es donde la tecnología como la que ustedes hacen entra en juego, es espectacular, porque te permite de forma dinámica eh, analizar muchísimo más datos que de una sola forma, ¿no? Pero a mí lo que me gusta en estos eventos es determinar muy bien cuáles van a ser esos artículos que son llamadores de tráfico y de demanda, ¿no? ¿Cuál es ese artículo que hace que la gente entre a mi sitio web o agarre el auto y vaya a mi tienda para buscar ese artículo que está súper barato? Y ahí seguramente le voy a perder plata, ¿no? Porque ese es el llamador. ¿Y cómo convenzo al cliente que, ya que está ahí, termine de comprar el resto de las cosas que hacen que compensen el costo? En México es muy particular, a mí todavía me cuesta, pero por ejemplo las televisiones es algo que nunca me deja de sorprender el volumen de televisores que se venden en estos grandes eventos, ¿no? Hot Sale, Buen Fin. Eh, y lo hemos visto en videos de TikToks, de Instagram y en distintas partes, como la gente se pelea por una pantalla, ¿no? Por un televisor. Bueno, esas son las cosas que uno tiene que determinar en dónde va a ser la apuesta para poner un precio realmente muy competitivo. Y una vez que tengo a la persona dentro de la tienda, bueno, si tengo el televisor, aprovecho y trato de venderle,
no sé, la PlayStation o le vendo, aprovecho y ya que haga la compra de comida o el mueble para poner la televisión o el soporte o la instalación, y hay un montón de productos asociados a eso, ¿no? O si vendo una PlayStation como precio de amador, después le vendo el control remoto, le vendo todos los accesorios, ¿no? Ahí Exacto, es entender donde... qué productos pertenecen a una misma canasta. O sea, también sí, jugar con elasticidades cruzadas, entender realmente cómo este producto que le estoy poniendo el 50% de descuento va a afectar el ticket promedio, ¿no? Que al final exactamente. esa es la apuesta. Y te pregunto, Ignacio, ¿qué errores ves más seguidos en ofertas flash, ofertas rápidas de este tipo mal ejecutadas? Sí, yo te diré, los errores más seguidos que veo es lo que llamamos la guerra hacia el fin o el race to bottom, ¿no? Que es, yo lo pongo a 10, mi competencia lo pone a 9, entonces yo lo pongo a 8 y mi competencia reacciona y lo pone a 7 y eso termina siendo, y así infinito, ¿no? Y lo que termina siendo es Una guerra de es una precios. batalla, una guerra de precios que no ganan. Bueno, el único que va a ganar es el cliente, pero el retailer va a sufrir muchísimo, ¿no? Por esa desesperación de ver quién tiene el precio más bajo. Eh, Muchas veces hay que tener como aguante, agarrar y decir, bueno, mi precio va a ser, no llego más abajo que 8. Y si mi competidor lo pone a 7, bueno, que tenga 7 y cuando se le acabe el stock, yo voy a empezar a venderlos a 8. Te diré que eso es un error muy común y muchas veces acá entra la psiquis del comprador o la psiquis del responsable, ¿no? Es decir, me están ganando, necesito bajar el precio y en la desesperación terminan tomando esas decisiones. Esa es una. La otra es errarle en el tipo de producto. Muchas veces uno, eh, en los círculos de compra y venta, cuando un retailer, por ejemplo, está vendiendo un producto, para que ese producto esté en la tienda, el ciclo de compra de ese producto empezó casi un año atrás. Desde determinar, voy a vender, esta va a ser mi estrategia en pantallas, entonces vas con el fabricante, que te las tienen que fabricar, uno estima la cantidad de venta, después eso llega con un barco, se importa, va a los depósitos, entonces empieza muchísimo, muchísimo antes. Yo ya te digo, la mercancía, por ejemplo, para el hot sale de este año, ya debe estar empezando a llegar, o el próximo mes ya va a estar empezando a llegar a las bodegas de los retailers. Ahora, cuando uno hace una apuesta muy grande y después cambia la dinámica, y sobre todo hoy en día pasa mucho más, ¿no? Cambia la dinámica del mercado y la demanda, por ahí te quedas clavado con muchísimos artículos. ¿Y cómo se determina esa demanda y cuáles van a ser esos artículos? Muchas veces se usa el histórico. Y cuando uno no pone mucha cabeza, ¿no? Leyendo el histórico, por ahí comete los errores que veo y que se ven usualmente. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Durante la pandemia se vendieron miles y miles y miles de camas saltarinas. ¿Viste? De esas que van en los jardines para que los chicos salten. Miles. No había volumen que se importase que no se vendiese. Cuando terminó la pandemia, se dejaron de comprar. La gente dejó de comprarlas porque quien la necesitaba ya la tenía, y la necesidad de tenerla ya no era tal. ¿Qué es lo que pasó? El primer año post pandemia, los depósitos de los retailers, me animo a decir, de casi todos los que vendían ese tipo de productos, estaban inundados de camas saltarinas. ¿Por qué? Porque el comprador, ¿qué es lo que hacía? Si yo el año pasado vendí 1.000 y yo calculo que voy a vender un 10% más, compro 1.100 para el año que viene. Y así el año que viene, y así el año que viene. Y lo que pasó fue que de vender 1.000 por año, se pasaron a vender 100 por año. Claro, en vez de castigar, digamos, la división de hogar, eh, que es lo que le pasó a la mayoría de tiendas departamentales, 100%. calculaban todavía un crecimiento porque en teoría siempre tienes que crecer, ¿no? Y como, Siempre hay que crecer. Eso es un principio y que no siempre es el correcto. súper. Bueno, mientras tanto dejamos aquí el QR para que nos vayan haciendo las preguntas, pero voy a ir avanzando con mi tema que es el pricing dinámico basado en datos. Ujú. ¿Cuándo subir, bajar o mantener precios sin perder margen? Y me parece súper interesante todo lo que hemos venido mencionando porque ha sido como una pequeña introducción a lo que voy a explicar. Igual voy a explicar un poquito de conceptos básicos. Pero yo siento que cuando hablamos de pricing dinámico, muchas veces se piensa que se trata de cambiar precios todo el tiempo, cuando en realidad el pricing dinámico bien hecho se utiliza es una mezcla con un precio óptimo, ¿no? Saber cuándo moverse y cuándo no.
Y lo primero que hay que entender es que no todos los productos reaccionan igual al precio, definitivamente. Hay unos que son muy sensibles, hay, o sea, una pequeña variación impacta directamente en la venta. Otros, en cambio, se venden casi igual, aunque el precio cambie, ¿no? A eso le llamamos elasticidad, a esa relación de precio-demanda. Entonces, el problema aparece cuando tratamos a todos los productos por igual. Subir o bajar de precio sin entender esa diferencia suele llevar a perder margen innecesariamente. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día los retailers, por más de que entiendan el concepto o tengan el know-how, es muy difícil poner esa práctica en tu día a día, mientras que mezclas en tu Excel precio de venta, stock disponible, margen mínimo, margen máximo y además elasticidades, ¿no? Que lo manejamos, imagínate, como un índice de elasticidad o de sensibilidad. Además, el cliente no compra productos aislados, sino que normalmente compra una canasta. Entonces, dentro de esta canasta hay productos que el cliente compara y recuerda, y hay otros donde la decisión de precio es menos crítica. Entonces, el error más común que nosotros identificamos en PriceLab es descontar todo, ¿no? Ponerle descuento a todo cuando en realidad solo algunos productos necesitan ser competitivos. Y el pricing dinámico no es bajar precios por reflejo ni subirlos por miedo a quedarse atrás, sino hay que tener este análisis del que venimos hablando todo este tiempo. Ujú, Por lo tanto, subir precios puede ser una gran oportunidad cuando el producto rota bien o cuando la competencia no está presionando. También hay que analizar estas elasticidades para entender que de repente tu precio óptimo sí te da para subirle 3 centavos, ¿no? Y esos 3 centavos, como tú dijiste, van a hacer la diferencia en este caso, en el margen del producto, en la contribución generada. Bajar precios hay veces que solo tiene sentido cuando hay una razón clara, por ejemplo, tienes sobrestock, ¿no? Ya sabemos que el sobrestock es un costo financiero, al final es el cáncer del retail, o una estrategia puntual, muy bien definida y analizada. Entonces, muchas veces la mejor decisión también puede ser mantener el precio y ver cómo se va comportando. y en el escenario competitivo también entender qué es lo que está haciendo tu competencia y cuánto stock tiene tu competencia. Porque Exacto. Porque muchas veces tu competidor va a bajar el precio porque está inundado de mercancía, tiene, no sé, 50, 100 días de inventario de algún producto. Inevitablemente es una batalla que uno no va a tener que entrar nunca porque la desesperación está del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo vas jugando con tu precio para tu competidor le cueste un poco más sacarlo, ¿no? Eh, y lo otro también es en qué momento bajar los precios. Vos recién lo decías, en qué momento bajar los precios. Hay productos estacionales. Si vos no lo lográs sacar antes de que termine la temporada, vas a tener un problema. Guardar chamarras en pleno verano no sirve de nada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que uno tiene que a veces tiene que aceptar que va a perder, va a tener que bajar el precio. Y de la misma forma que si viene una eh, temporada de invierno inesperada, ¿no? Y yo tengo las chamarras, es un buen momento para generar ese margen. Exacto. Y el verdadero desafío, creo yo, ya sabemos, digamos, todas las variables que hay que analizar, estacionalidad, stock, no sé, márgenes, también objetivos, ¿no? O sea, porque cada categoría, cada línea puede tener un objetivo diferente. Hay unos que sí te ayudan con el market share, otros que solamente tienes ahí para pintar un poco la tienda y al final te da un poco Ujú. igual. Y el desafío es que estas decisiones no escalan con intuición, ¿no? Ahí es No. donde, si me preguntas a mí, entra la tecnología. Por ejemplo, nosotros trabajamos combinando datos internos y externos para darle contexto real a cada decisión de precio. Y esto es súper importante. Por ejemplo, lo que mencionaste, los precios de la competencia. Esto ya se puede scrapear online. Ujú, Entender, bueno, saber si es que tu competidor es omnicanal y relevar los precios, tomarlos siempre en cuenta. Pero a ver, está ponderado en la toma de decisiones. No es algo que vamos a ir siguiendo, o sea, reaccionando ante la competencia, ¿no? También hay ujú. que analizar elasticidades, posibles canibalizaciones dentro de la canasta, factores externos, tipo de cambio, inflación, ahora que va a ser el Mundial de Fútbol en México, televisores.
cerveza, todo eso, ¿no? Entonces es realmente loco cuando te pones a pensar en todos los factores que hay que tomar en cuenta, hasta el clima, para tener un pricing óptimo. Pero bueno, está de más decir que Y eso te voy a agregar una variable más que es cómo evitar que los silos dentro de las compañías no afecten eso, ¿no? Muchas veces hay alguien que tiene un objetivo y va a matar por ese objetivo porque su bono le pagan en base a ese objetivo y tal vez ese es el equipo que tiene que ceder en precio y liquidar antes o hacer el cambio de estrategia que tenga que hacer en pos del bien común de todo el resto de las categorías, ¿no? es Eh, y eso es un gran tema, porque muchas veces hay equipos que no quieren, ¿no?, tomar esas decisiones y cómo la compañía tiene que ser lo suficientemente flexible para compensarle a esos equipos y tomar la decisión correcta para que en el todo, en el bien común, la compañía salga ganando. Esas son discusiones que pasan siempre, es impresionante. Sí, con nosotros trabajamos con equipos de empresas súper grandes, cada uno jala para su lado, ¿no? O sea, 100%. siempre vemos eso. Entonces es mejor segmentar el proyecto por división o categoría y al final el optimizador ajustarlo en base a esos objetivos. Pero bueno, al final, Sí, y yo soy un partícipe, también tenés que recompensar a los equipos como el resultado global primero y después por la ejecución personal. Pero ahí ya nos vamos a compensación y son otros temas, ¿no? Pero es impresionante cómo la para otro día. compensación, sí, pero la compensación marca el comportamiento de mucha gente y de muchos equipos, ¿no? Entonces, si uno tiene mal armado el esquema de compensación o el esquema de bonificación, puede generarle mucho daño a la compañía, porque va a hacer tomar malas decisiones en términos de precios, de liquidaciones o lo que tenga que hacer. 100% muy interesante eso. Mm, Y bueno, al final, para cerrar esta estrategia, el mejor pricing no es el que más se mueve, sino el que se mueve solo cuando tiene sentido, ¿no? Y ujú. ahí invitamos a todos los que están viendo a hacer un análisis de todos los factores que dentro de lo posible puedan. Uh, este tema a mí me encanta, promociones con bancos y tarjetas bancarias. ¿Y por qué sacamos a colación este tema? Volviendo a los grandes eventos, ¿no? Hot Sale, Buen Fin, y me imagino a muchos les debe haber pasado, que es imposible saber cuál es la mejor combinación, ¿no? ¿Cómo me conviene comprar? Porque en México hay muy pocas tarjetas de crédito, hay algo así como 25 millones de tarjetas de crédito, pero no hay 25 millones de personas con tarjeta de crédito, son muchísimos menos que tienen dos o tres tarjetas, ¿no? Y cuando uno va a comprar y tenés con BBVA 12 meses sin interés más 10% de descuento más algún otro perk. Santander es 18 meses sin interés con el 5% de descuento. Y empieza a ser una matemática y uno empieza a ver en los grandes eventos esos banners, ¿no?, enormes con toda la lista Ujú, de promociones. Y yo me considero una persona bastante financiera, ¿no? Es imposible hacer el análisis de cuál es la opción que me conviene. Si tengo este descuento por acá, tengo este descuento por allá. Tendría que estar horas por cada producto. Y una de las cosas con las cuales yo me he peleado siempre con las comunicaciones y con las programaciones de estos eventos es cómo le podemos hacer la vida más fácil al cliente, que pueda ver y entender bien cuánto va a pagar. Porque muchas veces uno no sabe cuánto va a pagar. Sabe que tiene una promoción y sabe que usa su tarjeta, pero no sabe bien cuánto va a pagar. Y les voy a pasar una noticia. La gente no lee. Le sí, puedes poner un cartel así grande que diga lo que sea, la gente no lee. Eh, y la otra es cómo evitar que las promociones bancarias engañen a nuestro cliente. ¿Y qué digo esto? Por ejemplo, hay muchísimos bancos que solo te hacen el descuento, solo te aplican la bonificación si uno entró previamente y se inscribió en la promoción. Que, de nuevo, como la gente no lee, nunca se entera. ¿Y qué es lo que pasa? Fui a la tienda X, compré con esta tarjeta que iba a tener este beneficio y después la tarjeta nunca me llegó el beneficio. ¿A quién creen que culpa el cliente? ¿Al banco o a la tienda? en la Va a tienda. culpar siempre a la tienda. Ujú. Entonces, esto es una dinámica que creo que va a tener que cambiar.
Y es una dinámica que uno tiene que tratar de encontrar y decir, bueno, a ver, en mi sitio o en mi tienda, para el hot sale, toda la tienda tiene el 20% de descuento. No importa con qué medio de pago lo hagas. Y después en las negociaciones ir viendo cómo uno va compensando. Esa es una. Y la otra es, en vez de poner un precio de 10 y después a eso aplicarlo en 20% de descuento, directamente agarrar y poner el precio más bajo posible y trasladar todos los beneficios a una gran bolsa. Pasa que eso obviamente lo puede hacer grandes tiendas, ¿no? Pero creo que el mensaje acá importante es, muchas veces uno desarrolla las estrategias de precio teniendo en cuenta las promociones bancarias o las bonificaciones bancarias sin tener en cuenta de qué tan difícil va a ser comunicarle eso al cliente y qué está entendiendo el cliente del otro lado y cómo se traduce eso en mayores ventas. ¿Y Eh, qué error ves más seguido respecto a este tipo de comunicaciones? hay dos errores enormes que veo. Uno es esos descuentos absurdos, ¿no? 70% de descuento, ¿no? Como un gran llamador de marketing. Y la verdad, cuando uno rasca, no existe ese 70% de descuento. Lo que agarra es el precio más alto histórico que tuvo en algún momento del año versus el precio de ahora, aplicándole todos los descuentos y toda una serie de cosas que no siempre ocurren. Y de nuevo, eso empieza a minar la confianza que tiene el cliente con nosotros. Esa es una. Y la otra, que es el error más grande, es la complejidad de las comunicaciones. Eh, que además muchas veces ni siquiera los propios empleados de la tienda o los propios o la propia gente entiende cómo son, ¿no? Pues son muy complejas. Y si tenía American Express y si no te inscribiste en la promoción o si tenías Citibank pero no entré en el sitio web para leer los términos y condiciones, o que el otro gran error es 40% de descuento y en letra muy chiquitita te dicen sobre una compra mínima de 10.000 y la bonificación máxima es de 2.000. Eh, y de nuevo, la gente no lee nunca la letra chica, entonces compra pensando que algo le va a salir X y después realmente no le termina saliendo eso. Y eso lo que termina pasando es que la gente se enoja, se frustra, termina yendo a Profeco, termina haciendo Falta una de llamada al call confianza. center, le rompe la confianza. Entonces, ¿cómo ser bien claros con el cliente y no caer en estas estrategias e incentivos incorrectos, ¿no? Sí, espectacular tema. Realmente nunca me había metido a pensarlo a fondo, pero algo que he comenzado a ver con ciertos clientes es que ese tipo de legales se están comenzando a comunicar a través de un QR. Entonces, si Ujú. quieres ver el detalle, escanea el QR y te lleva a, Sí, digamos, a la letra chica. y te lleva a una página con un texto escrito por un abogado de este tamaño, que es que para el común de la gente es inentendible, es indescifrable. Entonces, de nuevo, ¿no? Uno nunca termina sabiendo cuánto va a acabar, si le conviene o no le conviene. La Mm. otra es cuando te ponen 40 o 50 o 70% de descuento, pero si alguien dice 70% de descuento sobre un precio X y el otro te dice 10% de descuento, pero su punto de inicio es más bajo, ¿cuál es el valor final, no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el cliente realmente sepa cuánto va a pagar? Entonces, yo creo que el error más grande es, o a mí lo que me gustaría ver es, el precio de la televisión es X. Si pagas con esta tarjeta, te va a salir tanto. Si pagas con esta otra tarjeta, te va a salir tanto. Pero que la gente ya tenga la cuenta hecha. No hagamos trabajar al No cliente le porque el hagas cliente sacar no la lo hace. calculadora. Exactamente. Don't make me think, como el libro, el Sí. libro, el libro de usabilidad, ¿no? No me hagas pensar porque la gente no lo hace, no lo hace. Buenísimo, ya estamos pasando a la última estrategia. Vamos ahorita a regresar a este QR para que nos dejen más preguntas. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Y ya, para terminar, eh, qué raro esta pregunta. Me parece que esta sí es la quinta No, pregunta. No, es ¿cuándo liquidar? La verdadera pregunta es ¿cuándo liquidar? sí, el tema es, sí, acá hay dos temas, ¿no? Por un lado es no solo la integración de precios, sino me quedan, hay distintos motivos por el cual uno va a liquidar, ¿no? O porque tengo demasiado inventario o porque tengo muy poco inventario y ya necesito salirme de eso. O porque estoy sacando de inventario algún tipo de producto, ¿no? Sacando del modular y ya no va a volver, entonces necesito sacar las últimas piezas. Eh, entonces, cuando uno es una compañía omnicanal y tiene distintos canales, sobre todo en línea y en tiendas físicas, es cuándo empezar a liquidar y de qué forma liquidar.
Ya mucha gente lo sabe, cuando uno va a una tienda y los precios tienen cierto tipo de centavos, es un código para decirte que ya lo están empezando a liquidar. Pero también muchas veces hay canales que son específicamente para eso. Sí, hay canales. Entonces muchas veces lo que te conviene es hacer una promoción o algo que sea exclusivamente en línea. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. Pero uno tiene que comunicar muy bien al cliente que decir, mira, este producto a este precio es exclusivamente en línea. ¿Por qué lo haría exclusivamente en línea una liquidación cuando la cantidad de piezas que tengo no es suficiente para tenerlas distribuidas entre todas mis tiendas, por ejemplo? Entonces me conviene consolidar eso en un centro de distribución y en línea venderlo, que eso va a rotar más rápido. Después hay otras estrategias, que es, por ejemplo, tengo 15.000 camas saltarinas y ya no sé qué hacer porque ocupan mucho espacio en la depósito y lo tengo que liquidar porque ya no va a servir. Ahí te conviene utilizar el canal, otro tipo de canal, por ejemplo, el canal físico. Entonces, las distribuís entre las tiendas más grandes y haces una pila enorme en la entrada, que eso grita promoción con un precio súper, súper barato, y eso hace que la gente vea la oportunidad y se lo lleve. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente reacciona en el momento al precio y al producto, y lo agarra y se lo lleva porque dice, esto realmente está muy barato. Ese tipo de producto yo lo liquidaría así y no lo liquidaría en línea. ¿Por qué? Porque en línea es difícil que uno se entusiasme con la caja grande ahí en el momento que está barato. Entonces, cuándo liquidar va a depender muchísimo de cuál es el tipo de producto, cuál es el motivo por el cual tengo que liquidar, si es porque tengo demasiado stock, si es porque tengo muy poco stock, si es porque ese producto va a salir de mi parrilla de venta, o porque es estacional, ¿no? Hoy ya tenemos la capacidad de predecir qué es lo que va a pasar con las lluvias o qué es lo que va a pasar con la temperatura. Y yo por ahí compré la ropa 12 meses antes hice el pedido de ropa y le hice una apuesta a un invierno fuerte y el invierno no fue fuerte y ya lo podemos determinar eso. Entonces muchas veces hay que empezar a liquidar el producto desde el día uno que se pone a la venta, porque ya las estimaciones dicen que me voy a quedar con mucho stock. Eh, Te diré que esta es una de las discusiones más grandes, y no hay una respuesta sólida para la pregunta, sino tiene un millón de variables. Y de nuevo, acá yendo un poco a lo que hacen ustedes, Baña, es, manejar toda esa cantidad de variables es muy difícil de forma manual. Cuando vos no empiezas a tener tecnología, la tecnología te empieza a ayudar a determinar muchísimas de estas estrategias, porque te permite analizar muchísimo mejor el mercado, muchísimo mejor otras variables, y te va a ayudar a tomar mejor la decisión. Y Ignacio, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo saben si tienen que liquidar un producto o simplemente tienen que hacer un ajuste de precio? ¿Cómo debería ser o cómo es? ¿Cómo es? Te voy a decir cómo es. Hay una... Creo que mejor sí podemos comparar cómo lo hacen actualmente, ¿no? Explicar un Ujú. poquito los rangos de semanas, cómo van trabajando con los descuentos y cómo debería ser. ¿Cómo realmente es cada comprador o cada jefe de categoría en el retailer tiene un objetivo y va midiendo ese objetivo, y si el sell-through que está teniendo es el correcto, lo deja correr. Si ve que no está teniendo el sell-through correcto de su producto y empieza a estimar que se va con mercancía, empieza a jugar con los precios. Y lamentablemente el racional es pura y exclusivamente en base a los objetivos que tenga ese comprador o ese jefe de producto. La realidad esa hoy es así. Ujú, ¿Cómo debería ser? Debería ser muchísimo más estratégico y no solo mirar categoría por categoría o producto por producto, sino como un todo en la estrategia. Tal vez una liquidación tiene que ocurrir porque es la que te va a generar el tráfico a la tienda y vas a generar el margen a través de otra línea de productos o de otra categoría. Pero en la psiquis de las áreas comerciales, la otra categoría no me paga el bono. Mi categoría me paga el bono. Entonces ahí es donde yo digo que deberíamos compensar distinto a la gente, ¿no? Eh, y creo que todo el mundo tiene en claro, o debería tener en claro, que quedarte con un producto que no rota es el peor de los problemas, ¿no? Para un retailer, porque te empiezas a sumar días de inventario, te ocupa espacio en los anaqueles, o te ocupa espacio en el backroom de la tienda o en las bodegas. Entonces, deberíamos tomar la pérdida, vamos a ponerlo así, no siempre es pérdida, pero tomar la pérdida lo antes posible y liquidar lo antes posible para tratar de salir de esos productos, ¿no? Creo que
Lo peor que uno puede hacer es no liquidar a tiempo. Lo mejor que uno puede hacer es tal vez liquidar con un poquitito de holgura, con un poquitito más de tiempo. Genial. ¿Algún otro tip que quieras darle a las personas que nos están escuchando antes de pasar a las preguntas? Sí, te diré que si la gente que nos está escuchando hoy tiene a cargo áreas de compras, de nuevo, vean muy bien cuáles son los incentivos, porque muchas veces muchos de los problemas que tienen las empresas vienen por malas decisiones, por gente que se mira más el ombligo, digamos, y qué es lo beneficioso para él y no tanto para la compañía. Y la segunda es piensen siempre en el cliente. Cualquier estrategia que hagan va a funcionar o va a fracasar si tuvimos en cuenta el cliente. Entonces, volviendo al tema de las promociones con las tarjetas, volviendo al tema de generar confianza o no confianza, pongan siempre al cliente primero. Cuando uno tiene el cliente primero y entiende cuál es el efecto de lo que va a generar la decisión que estoy tomando, eso va a ser muchísimo mejor. Muchas veces por ahí el efecto no va a estar en el corto plazo, pero en el largo plazo va a construir mejor confianza y mejor relación con el cliente. Súper, muy buen tip. Bueno, nos pregunta Guillermo. Ignacio, ¿nos compartirías algunas claves que hicieron del lanzamiento del e-commerce de Bodega Aurrera un éxito histórico de la empresa? Sí, te voy a poner varios ejemplos y sobre todo voy a poner errores que corregimos rápido, pero para que uno entienda. Cuando decidimos lanzar Bodega Aurrerá en línea, el primer error que tuvimos fue decir, bueno, a ver, este es un cliente, un tipo de cliente que tiene el bolsillo un poco más ajustado, ¿no? Entonces le cuesta un poco más pagar. Entonces la decisión era, ¿hacemos envío o hacemos solo pick-up en tienda? Y la lógica fue, el envío hay que pagarlo, entonces hagamos solo pick-up en tienda, ¿no? Porque la gente no lo va a pagar, lo va a ir a buscar a la tienda. Fantástico, nos sentíamos súper inteligentes. Nunca habíamos tomado en cuenta que más del 80% del cliente de Borrara no tiene un auto, no tiene un carro. Entonces, el envío pasaba a ser muchísimo más importante que el costo de ir a buscarlo a la tienda. Entonces, si no dábamos la opción de envío, no iba a funcionar nunca. Ok, reaccionamos rápido, eso en 2 semanas lo arreglamos. Vamos a empezar a hacer envío. ¿Qué precio le ponemos al envío? Hoy, me imagino que todo el mundo sabe, pero los costos de envío que uno paga en cualquier sitio, en Amazon, Mercado Libre, en Walmart o en cualquier otro sitio, está subsidiado. Nadie paga el costo real del envío. Nosotros, la forma de ponerle el precio del envío fue cuánto cuesta el transporte público promedio de la gente, cuánto le cuesta tomarse un camión desde su casa a la tienda y la tienda a su casa. Porque ese es un costo hundido para el cliente. Si ese de transporte público, si ese camión le va a salir 20 pesos ida y vuelta, bueno, ese fue el costo del envío, 20 pesos. Y nosotros subsidiamos el resto. Y el subsidio del resto lo haces con distintas formas. Entonces, de nuevo, es como les decía recién, ¿cómo pensamos en el cliente primero? ¿Cuál va a ser el impacto? Y sobre todo también entender al cliente. Nosotros no estábamos entendiendo al cliente. Cuando dijimos no voy a hacer envío porque no lo van a pagar, el cliente del otro lado me estaba diciendo yo necesito que me hagas envío, porque yo no tengo un auto para ir a buscar el producto, el camión me lleva mucho tiempo, si tengo que comprar agua o detergentes o cosas muy Un pesadas, me tengo que volver cargo. en taxi Ujú. y el taxi no lo puedo pagar. Entonces, ¿cómo tenemos eso en cuenta? Eso fue, te diré que los dos grandes ajá, esos momentos ajá que tuvimos en el momento de lanzarlo. Y la otra fue, recuerden esto, pandemia, caos. Nosotros como compañía grande teníamos nuestro propio stack de tecnología, que era el que usaba Walmart, el que usaba en ese momento Superama. Eh, si lo lanzamos con nuestra propia tecnología nos iba a llevar por lo menos 1 año y medio. Y no servía eso. No podíamos tardar 1 año y medio en lanzar el sitio de bodega. ¿Qué es lo que hicimos? Nos dimos vuelta, agarramos Vitex. Hicimos un contrato rápido, en 3 meses teníamos el sitio lanzado. Rompimos todas las reglas, rompimos todos los análisis, rompimos todo. En ese momento el gran objetivo era tener el sitio funcionando lo mejor posible. Entonces lo hicimos denominado Quick and Dirty, que en otro momento de la compañía hubiese sido imposible hacerlo, sobre todo compañía muy grande, muy estructurada, hubiese sido imposible hacerlo. En pandemia nadie miraba nada, así que salimos con todo. Y después con el tiempo fuimos modernizando las plataformas, migrando, pero ya habíamos logrado el objetivo, que era que el cliente Bodega Aurrerá pudiese comprar en línea. Espectacular.
Ahora nos pregunta Constanza, ¿cómo unificar la experiencia en la tienda física y la tienda en línea más allá de los precios similares? Una buena pregunta. Gran pregunta. Te voy a poner varios ejemplos, que no siempre es muy fácil. Tipografía que usas en el sitio y la tipografía que usas en la tienda. Los carteles, cómo llamas las categorías. Hay todo un tema de usabilidad en el sitio y en la tienda que hoy todavía son muy distintos, pero sí, la idea es que si yo entro en o el sitio web de la compañía y tengo un árbol de categorías y navego ese árbol de categorías, cuando yo voy a la tienda tengo que navegarlo de forma similar. Si yo tengo un icono en el sitio web para identificar la categoría de mascotas, por ejemplo, cuando voy a la tienda, el cartel de categoría de mascotas tiene que tener el mismo icono. Ese es el tipo de cosas que son totalmente inconscientes a la gente, pero le facilita muchísimo la navegabilidad. En realidad te lo voy a poner al revés, es cómo trasladas la experiencia de la tienda, en el caso de tiendas, de empresas grandes que son primero físicas, ¿no? Cómo trasladas esa experiencia de la tienda al sitio web y que refleje eso de la misma forma. Es increíble porque en las empresas, ¿qué es lo que pasa? La gente que diseña, desarrolla, implementa las cosas en tiendas son equipos totalmente distintos de la gente que hace el sitio y genera la usabilidad en el sitio. ¿Cómo haces que trabajen en conjunto y el book de imagen sea exactamente el mismo? Y para complementar, también cuando tú compras online, tú tienes un perfil y el e-commerce entiende que Vania compra estos productos y vive acá. Pero la Vania que compra en la tienda física, hay veces que no hay relación entre uno y el otro, ¿no? Entonces no se entiende que es la misma persona que está comprando. Y unificar eso, digamos, a todos los clientes en ambos canales es súper importante. A ver, te diré que hoy absolutamente nadie, o son muy pocos, de hecho Walmart lo está haciendo con el programa de beneficios, pero casi nadie tiene vinculado el cliente físico del cliente digital. Porque es muy difícil, porque un cliente puede pagar con distintas tarjetas de crédito, no siempre me da el número de teléfono en todos lados, no siempre puedo hacerlo. El que logre finalmente hacer eso de forma correcta va a tener una ventaja enorme, enorme, enorme. Sí, hay muchos proyectos que hemos visto de cómo asociar a estos clientes que compran ambos canales. Ujú. Normalmente es a través del ID Sí. y utiliza mucha inteligencia artificial, digamos, todo esto para poder hacer el link. Y no solo eso, sino para poder luego poder sugerir descuentos en la tienda física, también basados en el historial online, ¿no? Sí. No hay forma de perder si tienes esa herramienta, esa tecnología, así que... Si tenés eso solucionado, no hay forma, estoy de acuerdo, no hay forma de parar. Por eso hoy cuando van a las tiendas, muchas veces le piden el número de teléfono, porque es la Ujú, mejor forma de identificar, no es la mejor, pero es una de las formas de unir los perfiles. Eh, pero imagínense que si yo entro a hacer mi compra en línea y me dice, yo ya sé que la vez pasada compraste pasta de dientes y normalmente uno repone la pasta de dientes cada 2 meses, entonces yo ya sé que vos vas a tener, estás entrando y ya te toca reponer la pasta de dientes porque tengo tu historial de compra, que yo te puedo decir en ese momento, te agrego este artículo en tu carrito porque yo ya sé que lo vas a necesitar. Ese es el tipo de inteligencia que se puede empezar a hacer. Lo mismo con el papel higiénico. Hay un montón de productos que la gente compra consistentemente, ¿no? Papel higiénico compra una vez por mes, pasta de dientes compra una vez cada 2 meses. Entonces, y es muy, el patrón es muy estable. Entonces yo ya puedo anticipar y decirte, te mando pasta de dientes o en este carrito te estás olvidando la pasta de dientes. ujú, Eso tiene un valor enorme. Nos pregunta Dulce Rojo, en estrategia omnicanal, pero centrada a promociones, ¿cómo lograr entonces actividades diferenciadas entre punto de venta y el e-commerce? Yo creo que hay que tener muy en cuenta cuál es el beneficio de los distintos canales. Y acá es cuando hablamos de promociones, ¿no? Eh, y cada canal tiene su ventaja. Por ejemplo, en línea uno puede hacer ventas flash, no sé. Por 5 minutos o por 10 minutos tengo este artículo a un precio ridículamente bajo y le pongo el reloj y hago la animación en el sitio y eso genera ese sentido de urgencia. Eso es algo que se puede hacer en línea muy, muy rápido, muy fácil y a muy bajo costo. Ahora, en una tienda es imposible, porque vos no puedes tener a la gente en la tienda montando.
una exhibición de PlayStations por 10 minutos y después desmontándola y además la gente fue y agarró la caja y después se fue con el carrito a caminar por la tienda y cuando llegó al checkout en la caja ya se terminó la promoción, entonces qué precio le... Entonces hay que entender cuál es la ventaja de cada uno de los canales y explotarlos de distintas formas. Entonces, en el caso de e-commerce, yo lo usaría mucho basado en tiempo, ¿no? Tengo este producto por este tiempo, a este precio y lo puedes comunicar muy bien. En la tienda lo haría exclusivamente con exhibición. Entonces agarro y digo, tengo estos 50 televisores a este precio súper agresivo, te pongo una exhibición en la entrada, se vendieron los 50, se acabó el precio, ¿no? Y ahí es como va generando y le puedes ir avisando a la gente. De todas formas, yo no soy muy amigo de las promociones. Yo creo que el precio o la confianza con el cliente se construye en base a la consistencia del precio y la estrategia. Esto no quiere decir que no haga promociones, claramente hay que hacerlas, pero la estrategia de venta de una compañía no puede estar estructurada en promociones constantes, porque entonces lo que le empieza a pasar a la gente es que no confía que está haciendo la mejor compra posible. Porque hoy hice la promoción de este producto a 10 y después mañana me quedó stock, entonces lo hago a 8 y el que te lo compró a 10 se va a sentir estafado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente Exacto. hay eventos muy puntuales, Hot Sale, Buen Fin, ahí no hay vuelta, pero en el Sí, día a día la promoción no tiene que ser la estrategia de venta. totalmente. Y malacostumbras mucho a tu cliente también. Muchísimo. Hay una enfermedad, yo soy argentino y en Argentina hay una enfermedad que nació de la inflación, que es que cada día hay un supermercado con una tarjeta que tiene un descuento súper agresivo, ¿no? Entonces, los martes en Carrefour con tal tarjeta compras con 40% de descuento. Los miércoles con la otra tarjeta. Entonces, cuando uno va es desesperante porque vos ves la cantidad de horas que dedica la gente a hacer su lógica de estrategia de compra. Entonces dice, no, yo tengo que ir a cargar nafta los miércoles porque con mi tarjeta tengo un descuento y los jueves tengo que ir al supermercado porque con mi tarjeta tengo tal descuento. Es una locura, es totalmente una locura. Hay que evitar caer en eso. Súper. Bueno, vamos a dar un par de preguntas más. Nos pregunta Susana Alonso. El ejemplo de las camas elásticas para liquidar estuvo bueno. ¿Qué otras estrategias gritan oportunidad a ojos del cliente? De nuevo, en tiendas físicas hay algo que en la psicología la gente grita oportunidad, que es grandes exhibiciones. Sí. Eh, no sé, Semana Santa, entras en cualquier tienda de supermercado y vas a ver grandes exhibiciones de mayonesa, grandes exhibiciones de latas de atún, grandes exhibiciones de productos asociados a eso. Eh, la gente cuando ve mucho volumen automáticamente lo asocia con una liquidación. Eh, online Online es mucho más un tema de exhibición y de banner y de qué es lo que estoy promocionando en la home o en el mailing o en la comunicación que haga con el cliente, ¿no? Pero en online genera ese sentido de urgencia muchísimo más el tiempo, ¿no? Tengo esta promoción por tantos minutos, tantas horas o tantas unidades. Entonces la gente, digamos, la gente se apura a comprar. Y además puedes jugar muchísimo más dinámico con eso, ¿no? Y en la Puedes tienda prender y física apagarlo muy fácil. Mm, es mucho look and feel, ¿no? O sea, por ejemplo, muchísimo. como tú dices, esas grandes exhibiciones que has quedado con un proveedor que él va a poner, digamos, un POP gigante, va a mandar a hacer decoración para Halloween, ¿no? Día de Muertos, lo que sea. Mientras que Eh, online tienes otro tipo de herramientas también, o sea, por ejemplo, la trazabilidad de lo que está pasando con el carrito del cliente. No, te olvidaste de pagar este producto que solamente en una hora ya no va a tener 20% de descuento. Y hay mucho más data con la cual trabajar, otro tipo de herramientas también, ¿no? mm. Ciertos plugins que hoy en día ya te dicen todo. Sí, sí. Eh, El otro día me pasó, tenía un carrito y yo pensé que lo había comprado y en el momento me distraje y me quedó ahí armado y al ratito me llegó un push notification de la app de dejaste este carrito. sí. Y es impresionante. Dije, uy, cierto, entré y lo compré. Porque muchas veces uno agrega en el carrito y dice, bueno, después compro, ¿no? Sí, y Y online también lo que hacen es que te crean códigos solo para ti. O sea, te bueno, mandan un mail, le dejaste esto en tu carrito. Lo que hace el e-commerce es identificar que el ticket promedio de esa compra
está dentro del rango que te pueden dar un 15% de descuento. Entonces, automáticamente te mandan un código que es Vania R15 y tengo 3 horas para usarlo, Sí. ¿no? Entonces, ese Otra, sentido sí, urgente. 100%. Y la otra gran estrategia a mí me gusta mucho, como lo hace en particular Mercado Libre, es que agarra y te dice, bueno, agregaste esto, ¿no? No sé, de 150 pesos. Si llegas a 300 tenés el envío gratis. Sí, Y es increíble y Temu lo hace también muy bien y Amazon también lo hace muy bien. Es increíble cómo uno, por no pagar el envío, termina agregando 2 o 3 artículos que no tenía pensado comprar, pero los terminó comprando para tener el envío gratis. Y en vez de gastar 150 gastaste 300. sí. Eh, Yo y soy la sensación es que claro. gané, porque tengo 2 productos más y no pagué los 50 o 70 pesos del envío. Claro, porque es un costo hundido, entonces Costo si envío. pago 150 por el envío no estoy ganando nada, pero si pago 200, que son 50 más, por lo menos tengo dos cosas en mi casa extras. 100%. Esa estrategia la hacen realmente muy bien y tiene un efecto enorme. Yo me considero un comprador inteligente porque conozco todas estas estrategias y es increíble la cantidad de veces que termino agregando productos que no necesito en el carrito solo para no pagar el envío. La psiquis es impresionante. Es impresionante. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Normalmente somos súper puntuales para respetar tu tiempo y el de los que nos están viendo. Y nada, Ignacio, solo me queda agradecerte. Ha sido una conversación espectacular. Estoy segura que todas las personas aquí han aprendido muchísimo. Hay muchas preguntas que no hemos podido contestar. Em, Ahí tienen mi perfil y el de Ignacio por LinkedIn para que nos puedan escribir y felices de conversar, de contestar cualquier duda. Y nada, muchas gracias. No, gracias a ti, Vania, y la verdad está bueno siempre hablar de estas cosas, así que gracias a todos por escuchar y con gusto en lo que necesiten. Súper. Gracias.